¿Qué tal? Saludos a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Tiempo de hablar de NBA porque tenemos nuevo campeón y nuevo campeón en toda la extensión de la frase. Un campeón que nunca había logrado ser el mejor equipo de la NBA y que lo hace casi medio siglo después de existir como franquicia. Los Denver Nuggets, para sorpresa de muy pocos, realmente son los nuevos campeones de la NBA. Y digo esto porque a lo largo de cada una de las series en esta postemporada se mostraron superiores, muy superiores al resto, especialmente en esta última serie frente al equipo de Miami, y es algo que ya habíamos hablado en la previa de esa serie justamente en este canal de YouTube. Les voy a dejar el link de aquella previa para que hagan el experimento, escuchen un poquito lo que hablamos aquí, qué tantas cosas se cumplieron y qué tantas cosas cambiaron con respecto a ese panorama inicial que teníamos de la serie. Pero bueno, en 5 juegos pudo haber sido una barrida realmente esta serie, pero Miami sacó fuerza de donde no la tenía, jugando muy por encima del nivel, del talento que hay dentro de su equipo para darle pelea por un rato a los Denver Nuggets. Y en ese quinto juego incluso Miami estuvo arriba la mayor parte del tiempo, llegó a tener ventaja de más de 10 puntos, pero al final se cumple el pronóstico y se cumple la lógica de una diferencia de nivel importante entre los dos equipos. Hoy quiero hablar un poco de cómo llegan los Nuggets a tener este dominio en postemporada, de cuál es el futuro de esta franquicia y cómo también esta victoria de los Nuggets refleja un poco el cambio que ha habido en la NBA en los últimos 10 o 15 años. Empecemos por esto. Nikola Jokic se lleva el MVP de la final, ya ha sido 2 veces MVP de una temporada regular. Tranquilamente lo pudo haber sido en esta ocasión también, pudo haber sido el MVP en esta temporada también, pero los votantes se fueron por Joel Embiid, que, seamos honestos, tuvo una temporada regular muy buena, empujando un equipo de Filadelfia que no siempre contó con James Harden en buen momento y que tampoco tenía la mayor cantidad de talento a su alrededor. Pero lo de Jokic bien pudo haber sido 3 MVPs consecutivos y un MVP de finales, demostrándole a aquellos que no suelen ver a los Denver Nuggets cuando se sientan una noche de viernes o de miércoles frente al televisor a ver NBA, que hay un jugador que está dominando la liga y que no todos lo conocen. Nikola Jokic. ¿Cuándo íbamos a imaginar que, y me refiero a esto hace unos 10, 12 años, cuándo íbamos a imaginar que el MVP de unas finales de la NBA iba a ser un jugador serbio de posición, entre comillas, centro, quizá uno de los mejores pasadores de la liga, no solo ahora, sino en la historia, y que además es también casi un especialista en triples? Así ha cambiado la NBA en los últimos 10 o 15 años. Es una liga completamente diferente. Pasó de ser un juego con posiciones muy marcadas a esta libertad que tienen los jugadores de acuerdo a sus características propias y no a dónde decida ponerlos sobre la cancha un entrenador. Es un baloncesto mucho más orgánico, donde el balón se mueve mucho más, donde sí se va otra vez a las bases, a los fundamentos, porque los Nuggets no viven solo de los tiros triples, aunque tengan buenos tiradores. El propio Jamal Murray, Aaron Gordon, aunque no haya tomado tantos tiros de 3, dejó muy buen porcentaje en la serie. Kentavious Caldwell-Pope, un especialista en triples. Bruce Brown, un buen lanzador de triples. En líneas generales tenía un buen juego del perímetro. Michael Porter Jr. quizá el único lunar en esta serie final para Denver, porque nunca estuvo a la altura, más allá de que hizo un muy buen quinto juego, un buen juego para cerrar la serie. Pero este es un equipo de Denver que se basa mucho en lo que hacen sus dos figuras, en ese juego complementario de Jamal Murray y Nikola Jokic. Y no solo está lo de Jokic, decía, un centro serbio especialista en pasar la pelota y que además es un gran tirador de triples, una cosa que no nos hubiéramos imaginado hace 10 o 15 años, pero además su sidekick, su gran compañero, su complemento, es un armador canadiense que también tiene su cuota de MVP dentro de este título de los Nuggets. Y otra prueba de que nadie, por más talento que tenga en esta liga, puede ganar solo. No lo hace Jimmy Butler, que terminó desgastado por el peso excesivo de una ofensiva que no tenía mayores respuestas, aunque hubo una mejor final de parte de Bam Adebayo, pero que extrañó a Tyler Hero. Bueno, los Nuggets la temporada pasada sufrieron justamente eso. Las últimas 2 temporadas sufrieron justamente eso. El no tener
a sus 2 estrellas en plenitud. Recordemos que en 2020 este equipo se metió hasta la final de conferencia, perdió contra los Lakers. Allí fue donde creo que la mayor parte del mundo del aficionado casual a la NBA conoció a Nikola Jokic y conoció a Jamal Murray, un Murray que después se rompió los ligamentos y que se despidió casi por 2 años del baloncesto. Al estar sano otra vez y poder aprovechar el gran momento de Nikola Jokic, esta pareja no tuvo rival dentro de la postemporada. No olvidemos que le pasó por encima a los Lakers de Los Ángeles. Unos Lakers que venían haciendo una buena postemporada, que a su vez habían derrotado a los Warriors, habían dejado en el camino a los campeones. Bueno, esos Lakers que se vieron muy superiores a los Warriors fueron sencillamente aplastados por los Nuggets en esa serie final de la Conferencia Oeste. Yo por eso les decía antes de comenzar esta serie final que sí, muy bien Miami había dejado fuera a Milwaukee, muy bien Miami había dejado fuera a Boston, aunque después le temblaron las piernas cuando estaba 3-0 arriba. Había jugado por encima de lo que muchos imaginábamos iba a ser el Heat, dejando fuera al 1 y el 2 de la Conferencia Este. Pero estos Nuggets eran un monstruo diferente por varias cosas. Una, no se había enfrentado a Miami, y con el perdón de Jason Tatum y de Jaylen Brown, y con el perdón de Giannis Antetokounmpo, no se habían enfrentado a una dupla con el talento de esta dupla Jamal Murray y Nikola Jokic, y que además complementaran también sus juegos. Eso no se puede decir, por ejemplo, de Tatum y de Brown, 2 jugadores con un estilo muy similar. Ahí no existe ese complemento. Giannis sigue sin tener, más allá de Holiday, más allá de Drew Holiday, de Chris Middleton, que no estuvo sano esta temporada, de alguna otra adición que tuvo Milwaukee, no tiene ese compañero de facto, ese gran cómplice que complemente bien su juego. Más allá de que Giannis, con todo y los MVPs y con todo lo dominante que se ha mostrado a lo largo de sus últimos años en la liga, y esta es mi opinión, no tiene el talento ni es tan completo como creo que es hoy Nikola Jokic. Podemos, sí, aparcar un poco el lado defensivo, si lo tomamos en cuenta como un protector del aro a Nikola Jokic. No es el típico jugador que va a terminar con 5 o 6 bloqueos. Su presencia en la pintura, sin duda, dificulta las cosas para los equipos rivales. Pero es un jugador que también sabe salir a jugar a la defensa cuando tiene que ir a una cobertura, a hacer un cambio de marca dentro de un juego de cortina y rol. Pero no es, evidentemente, el aspecto defensivo su cualidad principal. Pero ofensivamente no hay nada que no pueda hacer Nikola Jokic. Cuando tienes la capacidad de ir a la pintura y forzar a los defensores a darte, a cederte el espacio por el físico que tienes y por el gran movimiento de pies que tienes, en el caso de Nikola Jokic, pero además eres capaz de salir de la pintura y de hacer mucho daño en el perímetro, bien sea con tu tiro o bien sea ubicando a esos jugadores que cortan hacia la canasta, como lo vimos ayer y lo vimos toda la serie con estos Nuggets de Denver. Tienes a un arma que es muy difícil de anular, porque son muchas las maneras en las que te puede hacer daño Nikola Jokic. Ese es el gran éxito de este equipo de Denver, que confió, que tuvo fe en Mike Malone, aunque algunas postemporadas el equipo rindió por debajo de la expectativa, que tuvo fe en Jamal Murray más allá de aquella gravísima lesión, y que además supo sumar las piezas. Bruce Brown, venido esta temporada de ese experimento fallido llamado Brooklyn Nets. Aaron Gordon, un jugador que estaba destinado a ser una estrella en lo individual en Orlando y que terminó aceptando un fantástico papel complementario en Denver. Un jugador clave en esta serie final, un jugador clave en esa serie de la Conferencia Oeste contra los Lakers, por lo que era capaz de hacer defensivamente contra jugadores como LeBron James o como Jimmy Butler en el caso de Miami, o incluso Bam Adebayo. Esa estatura de los Nuggets terminó pesándole demasiado al Heat. La estatura, la versatilidad y la longitud de brazos de jugadores como Michael Porter Jr., de jugadores como Aaron Gordon, como el propio Bruce Brown, el propio Jamal Murray, que es un jugador alto y corpulento para la posición en la que juega, si lo comparamos con la mayoría de los jugadores estelares de esa posición en la liga. Esos atributos de Denver fueron demasiado para un equipo como Miami, que ya en las 2 series anteriores en el este había jugado por encima de lo que su nivel previo nos decía. Es un equipo, no olvidemos, Miami, que fue al play-in y perdió su primer juego del play-in con Atlanta y después terminó sufriendo para meterse en postemporada, y la historia fue otra cuando se enfrentó a unos
Bucks que no tuvieron a Giannis en un par de juegos, a unos Boston Celtics que mentalmente fueron un desastre en la serie, pero este era un monstruo diferente. Los Nuggets son más que justos campeones en esta NBA y ayer salía, apenas terminar el juego, salían las primeras líneas de apuestas para la próxima temporada y los Denver Nuggets son los principales favoritos para la próxima temporada. ¿Por qué? Porque hay muchas franquicias que han llegado lejos en esta postemporada que quizá los expertos apostadores estén pensando vaya a haber modificaciones en esas franquicias. Pensemos en Golden State. Difícilmente se va a mantener ese núcleo de Steph Curry, de Klay Thompson, de Draymond Green, y además ya está confirmado que su gerente general, Mike Myers, se va del equipo. El hombre que hizo posible conformar esta franquicia ganadora. ¿Qué va a pasar con los Lakers? Es una gran incógnita. ¿Cómo van a rodear a Anthony Davis y a LeBron James? ¿Seguirá LeBron James allí? ¿Qué va a pasar con los Dallas Mavericks? ¿Van realmente a querer pagarle a Kyrie Irving y a continuar este raro experimento de Kyrie Irving junto a Luka Doncic cuando no funcionó en esa recta final de la temporada? No pudieron ir por el pick de la lotería, no les tocó el pick 1 que hubiera dado acceso a Víctor Wembanyama, el próximo gran prospecto de la NBA. Así que muchas dudas también alrededor de Dallas. Boston, es el momento de romper esa dupla Jason Tatum, Jaylen Brown. Quizás se lo deben estar pensando a estas alturas en Boston. Miami es otra incógnita. Es un equipo que tiene que sumar a una segunda opción ofensiva porque no lo es Bam Adebayo con garantías. Tampoco Jimmy Butler, por mejor playoff que haya jugado y por el corazón que le pone a todos los juegos. Jimmy Butler, esta es la realidad también. Jimmy Butler no está a nivel de un LeBron James, no está a nivel de un Kevin Durant, no está a nivel de un Steph Curry, no está a un nivel de un Giannis Antetokounmpo. Honestamente, para todo lo que elogiamos a Jimmy Butler y lo fantástico que es en postemporada, está un escalón debajo de esos jugadores. Está un escalón debajo de los jugadores que pueden dominar un encuentro y hacerlo consistentemente a lo largo de una serie. Hablaba de Kevin Durant. ¿Qué va a pasar con los Suns? Ahora que en teoría van a dejar libre a Chris Paul. Ahí está Devin Booker, ahí está DeAndre Ayton, se quedará DeAndre Ayton, se va a quedar Kevin Durant. Hay que hacerse la pregunta porque Kevin Durant ha ido saltando de un equipo a otro desde que se fue de Oklahoma. Insisto, muchas incógnitas y dentro de esas incógnitas encontramos unos Denver Nuggets que además de ser campeones tienen firmados a la mayoría de sus jugadores importantes por lo menos hasta 2025. Por eso es que hoy parecen los principales favoritos para ser campeones la próxima temporada. Pero vuelvo al tema de antes, ¿cómo ha cambiado esta NBA? Hoy el MVP de una serie final es un jugador que por su corpulencia y estatura en teoría es un centro, pero que no juega como jugaban los centros de antes, que no juega ni siquiera como juegan los centros de ahora, que muchas veces hace más daño alejado de la pintura que en ella, que muchas veces hace más daño con su habilidad para pasar y dar asistencias a sus compañeros que con su habilidad para anotar o para tomar rebotes. Es una novedad en la NBA. Y yo pensaba ayer mientras veía el último juego de esta final concretarse esa victoria de los Nuggets. Quizá lo más parecido que vivimos a los Nuggets hace ya algunos años fueron los San Antonio Spurs, con Tony Parker, un point guard, un armador francés que se adaptó rápidamente a la liga, a la NBA, con Manu Ginóbili, un alero argentino que le dio otro sabor, que le dio otra chispa a la NBA, y un jugador como Tim Duncan, nacido en las Islas Vírgenes, territorio estadounidense, con muy bajo perfil, pero que finalmente fue elegido con el pick 1 por San Antonio en la primera ronda del draft y que todos sabíamos que iba a ser una gran estrella. Nikola Jokic fue elegido después de otros 40 jugadores en su draft. Sí, Nikola Jokic fue el número 41 en su draft. Los Denver Nuggets ni siquiera lo eligieron con su primera selección, sino con la segunda. Y Nikola Jokic es, unos años después, 7 años después, el MVP de las finales de la NBA y ya ha sido múltiple MVP de temporadas regulares. Jamal Murray fue elegido séptimo en su draft. En un draft en el que Ben Simmons fue indiscutiblemente el número 1. Nadie dudaba que Ben Simmons iba a ser el número 1. Jugador que podía anotar, que podía pasar y que podía rebotear. Y hoy Ben Simmons no sabemos si va a continuar siendo titular en algún equipo en la NBA.
Así da vueltas la vida y así da vueltas y evoluciona este deporte. A mí me parece fantástico, aunque no sea un equipo popular, aunque no sea un equipo comercialmente atractivo, que Denver sea el nuevo campeón de la NBA. Hay otras formas de ganar al baloncesto y los Denver Nuggets lo han demostrado en esta postemporada y quién sabe, quizá lo demuestren también en la próxima. ¿Qué les ha parecido en general esta temporada? ¿Y creen ustedes que los Nuggets son los favoritos para la próxima campaña? ¿O hay alguien que se nos esté escapando? ¿Hay algún equipo que vaya a emerger y poderle dar reto a este equipo de los Nuggets que se paseó durante toda la postemporada en la NBA? Espero sus mensajes aquí abajo y nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte el contenido.